Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Listos para un vídeo que les va a encantar? Espero que sí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y con justa razón. Vamos a hablar de una colaboración que nos hizo suspirar, reír y en general, vibrar de emoción, la unión mágica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, el dúo que nos conquistó en Love is in the Air. Y no es solo una retrospectiva de la serie, aunque por supuesto tocaremos algunos de esos momentos inolvidables. Vamos a analizar el impacto que tuvieron juntos, el fenómeno que crearon y, lo más importante, lo que hace que su colaboración sea tan especial. Antes de que empecemos a desentrañar este torbellino de emociones, no puedo evitar recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto denle a me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Para entender completamente la magia de Hande y Kerem, debemos recordar cómo todo comenzó, Love is in the Air. Esta serie turca que rápidamente se convirtió en un éxito mundial, nos presentó a Eda Yıldız y Serkan Bolat, dos personajes con una química explosiva que traspasó la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta serie, y por ende Hande y Kerem, se destacaran de entre la vasta oferta de producciones televisivas? En primer lugar, la química. ¡Ay, la química! Desde el primer momento, la chispa entre Hande y Kerem era palpable, innegable. No era solo una actuación, era algo más profundo, una conexión que trascendía el guión. Podías sentir la conexión, la complicidad, el cariño genuino entre ellos. Era ese tipo de conexión que te hace creer en el amor a primera vista, incluso si eres de los que no creen en esas cosas. Esa magia, esa complicidad, es algo que simplemente no se puede fingir, y que fue el combustible que impulsó la serie a niveles estratosféricos. Y aquí viene la primera clave del éxito. No eran solo dos actores interpretando a personajes enamorados. Eran dos personas que con su talento, su profesionalismo y sobre todo, su entrega total, lograron crear una relación creíble y entrañable en la pantalla. Lograron que el público se identificara con Eda y Serkan, con sus alegrías, sus miedos, sus luchas y sus victorias. Y eso, amigos, se tradujo en una conexión profunda y emocional con el público. Todos queríamos verlos juntos, celebrar sus momentos de felicidad, reír con ellos y, por supuesto, sufrir con sus derrotas y los inevitables obstáculos que se presentaban en su camino. Nos convertimos en cómplices, en sus más fervientes defensores, en testigos privilegiados de su historia de amor. Además, el guión de Love is in the Air también fue crucial. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos cómicos, sus dramas desgarradores, sus giros inesperados y sus finales felices, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La trama, si bien recurría a ciertos tropos del género romántico, lograba mantenernos enganchados gracias a la frescura y a la originalidad de sus personajes y sus situaciones. La serie exploró temas universales como el amor, la ambición, la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad, conectando con el público a un nivel profundo y emocional. Y por supuesto, los personajes fueron escritos a la perfección. Eda, con su espíritu libre, su determinación, su optimismo inquebrantable y su ingenio, era la heroína que todos queríamos tener como amiga. Su valentía, su capacidad de soñar y su lucha por alcanzar sus metas, a pesar de las adversidades, la convertían en un modelo a seguir. Serkan, por otro lado, con su frialdad inicial, su carácter introvertido, su mente brillante y su posterior transformación, nos cautivó desde el principio. La forma en que poco a poco iba abriéndose al amor, mostrando su vulnerabilidad y su lado más tierno, lo convirtió en un personaje complejo y fascinante. Su evolución, desde el hombre de negocios frío y calculador hasta el enamorado apasionado, fue uno de los puntos fuertes de la serie. Pero por muy buena que fuera la historia, por muy bien escritos que estuvieran los personajes, sin la interpretación magistral de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nada hubiera sido igual. La forma en que Hande transmitía la alegría desbordante, la tristeza profunda, la valentía inquebrantable y la vulnerabilidad palpable de Eda era sencillamente asombrosa. Con cada mirada, con cada sonrisa, con cada lágrima, lograba conectarse con el público de una manera única. Y Kerem, con su mirada intensa, su voz grave y su habilidad innata para mostrar la evolución de Serkan, desde la rigidez hasta la ternura, nos robó el corazón a todos.
Su capacidad para expresar emociones complejas, con tan solo un gesto o una palabra, era digna de admiración. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, memes, teorías sobre Eda y Serkan, y discusiones acaloradas sobre el destino de la pareja. Los fans crearon comunidades, tradujeron la serie a múltiples idiomas, subtitulándola para que el mundo entero pudiera disfrutarla, y debatieron cada capítulo, analizando cada detalle, cada escena, cada gesto. El impacto fue masivo e instantáneo, y Hande y Kerem se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales, con una base de fans fiel y apasionada en todos los rincones del planeta. Su fama trascendió las fronteras, llegando a países donde las series turcas no eran tan conocidas, y abriendo un nuevo camino para la industria del entretenimiento turco. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La conexión entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, llevando la magia de Eda y Serkan a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular, alimentados por la evidente química y complicidad que mostraban en cada entrevista, en cada evento, en cada publicación en redes sociales. Si bien al principio negaron cualquier relación, la verdad es que la chispa entre ellos era innegable, incluso fuera del set de grabación. Y para deleite de sus millones de fans, finalmente confirmaron su relación, alimentando aún más la fascinación por la pareja y convirtiéndolos en la pareja del momento. La relación fuera de la pantalla, por supuesto, solo amplificó el cariño del público. Verlos juntos en entrevistas, en redes sociales, en eventos públicos, era como ver a Eda y Serkan en la vida real, pero con un toque extra de autenticidad y naturalidad. La forma en que se miraban, se reían, se apoyaban y se mimaban, era un reflejo de la conexión que habían establecido en la serie. La autenticidad que transmitían, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue clave para su éxito. Mostraban una cercanía y una complicidad que resonaban con el público, que se sentía parte de su historia, de su felicidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo que su colaboración fuera tan especial? ¿Qué los diferenciaba de otras parejas de la televisión? Creo que la respuesta reside en una combinación de factores, un cóctel perfecto de talento, autenticidad, dedicación y apoyo mutuo. Primero, la autenticidad. Como ya mencioné, Hande y Kerem parecían realmente conectar a un nivel profundo. No solo eran compañeros de trabajo, no solo eran colegas, eran amigos, confidentes y eventualmente pareja. Esa autenticidad se traducía en una actuación creíble, en una conexión más fuerte con el público, que podía percibir la sinceridad de sus sentimientos. Cuando actuaban, creaban un mundo en el que el amor y la complicidad eran palpables. Segundo, el talento. Ambos son actores excepcionales, cada uno con su propio estilo y personalidad. Hande con su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, desde la alegría desbordante hasta la tristeza desgarradora. Su habilidad para meterse en la piel de Eda, para entender sus miedos, sus sueños y sus anhelos, fue fundamental para el éxito de la serie. Kerem con su carisma innegable, su mirada penetrante y su habilidad para transformarse en Serkan, con sus matices y su evolución. Su capacidad para comunicar con sutileza, con gestos, con miradas, convirtió a Serkan en un personaje inolvidable. Juntos crearon una dinámica que funcionó a la perfección, complementándose a la perfección. Sus estilos se entrelazaban, creando una sinergia que enriquecía cada escena. Tercero, la dedicación. Ambos se involucraron en la serie por completo. Se comprometieron con sus personajes, con la historia y sobre todo con el público. Se dedicaron a perfeccionar sus interpretaciones, a entender a fondo a sus personajes y a dar lo mejor de sí mismos en cada escena, en cada toma. Esa dedicación se notaba en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. Estaban ahí presentes, entregados por completo a la historia y a su público. Y por último, pero no menos importante, el apoyo mutuo. Hande y Kerem siempre se han mostrado apoyo y cariño, tanto en público como en privado. Se respetan, se admiran y se animan mutuamente. Esta relación de amistad y apoyo trascendió el ámbito profesional, creando un vínculo que fortaleció su trabajo en la serie y que también les ayudó a crecer como personas. Se apoyaban en los momentos difíciles, se celebraban en los momentos de alegría y se convertían en el uno el apoyo del otro. Y eso, amigos, es algo que realmente se aprecia, es algo que se transmite y que el público percibe. Después de Love is in the Air, aunque su relación sentimental llegó a su fin, el legado de Hande y Kerem juntos sigue vivo en el corazón de sus fans. Sus fans continúan recordando con cariño a Eda y Serkan,
celebrando cada uno de los momentos que nos regalaron en la serie y el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento. La química entre ellos era algo único, algo que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. Sus proyectos posteriores, tanto por separado, han demostrado la fuerza de sus talentos individuales, consolidando su posición como dos de las estrellas más brillantes del panorama actual. Hande ha seguido cosechando éxitos, protagonizando otras series y demostrando su versatilidad como actriz. Kerem ha continuado expandiendo su carrera, asumiendo nuevos retos y demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ambos por separado han logrado consolidar su carrera, y aunque sus caminos se han separado profesionalmente, el recuerdo de su trabajo juntos sigue siendo un tesoro para sus fans. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son mucho más que una pareja en la pantalla. Son dos talentosos actores que, gracias a su química innegable, su profesionalismo impecable y su conexión genuina con el público, crearon un fenómeno. Love is in the Air nos regaló un amor inolvidable, nos hizo creer en la magia, y nos demostró que a veces, la chispa del amor, el encanto y la conexión, sí existen y que en ocasiones, se encuentran en la pantalla, justo frente a nuestros ojos, creando un mundo en el que el amor y la felicidad son posibles. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado la magia de Hande y Kerem, desde su increíble química hasta el impacto duradero de Love is in the Air. Hemos hablado de la autenticidad, del talento, de la dedicación y del apoyo mutuo que hicieron de esta pareja un fenómeno. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem? ¿Hay algún otro dúo de la televisión que les haya marcado tanto como Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle a me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, ayúdenme a difundir el amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hay mucho más contenido emocionante por venir. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.